Luego vemos cómo la rescatamos. Ya, listo. ¿Está grabando otra vez? Creo que sí. Bueno. A ver, déjame ver. Me salí. Sí, aquí pone en rojo. Se debe estar grabando, ¿no? Pero no, sigue en la grabación de antes, ¿eh? 1 hora 8 minutos. Ya está. Aquí está. Sí. Bueno, pues a ver, porque yo creo que sigue grabando la anterior. Sobre la anterior, pero bueno, da igual, a ver. No me salí. Ahorita vuelvo a entrar y canciones. No sé. Sí, creo que sí sigue grabando. Sí, bueno, da igual. Dejamos aquí y ya está. Bueno, por la segunda parte de... que ojalá hiciéramos un corte aquí. La segunda parte es continuar con esa primera tesis otra vez y seguir viendo, que estábamos analizando, y seguir viendo algunos comentarios sobre el trabajo en cuestión, ¿no? Digo, hay 6 tesis más o menos que tenemos aquí para discutir y hay muchas ideas, algunas se repiten, pero que nos sirven para entender cómo debe de ser esa redacción académica en un trabajo de tesis. El trabajo debe ordenarse de lo general a lo particular, teniendo las preguntas de investigación y las hipótesis, perdón, como una guía hacia donde uno se debe dirigir. Un protocolo de investigación, supongo que has oído hablar de protocolos de investigación. Sí. Un protocolo de investigación a veces se convierte como el objetivo final de algo y no. Un protocolo de investigación no deja de ser una guía de trabajo. ¿Okay? Es una guía de trabajo, nada más que eso. Entonces, desde esa perspectiva, pues es desde la que lo tenemos que entender. Pero un trabajo debe ordenarse de lo general a lo particular, es decir, partiendo de las generalidades hasta el caso concreto específico, partiendo de la reflexión entre los autores en un nivel teórico sobre cuáles son las cosas que se han trabajado para luego irlo aterrizando hacia lo que nos interesa. ¿Ok? Así se debe de hacer. Lo que no se debe hacer es la migración, por ejemplo. Es decir, la migración inicia desde el origen de los tiempos y todos los seres humanos han migrado desde toda la vida. Todas las tesis de migración me quieren iniciar de esta forma, ¿no? Es tan repetitivo que es absurdo. Ir de lo general a lo particular no significa decir, en la Grecia clásica se hablaba así. No, no, no. Significa agarrar, pues por ejemplo, qué es lo que se ha escrito, saber explicarlo, introducirnos al tema de una forma lo más original posible, no repitiendo espacios comunes ni lugares comunes. Y aquí le digo, se ha de reorientar el orden de la tesis, de lo general a lo particular. O sea, no puede ser que estés hablando de los romanos y luego hables del siglo XX y luego te regreses al siglo XV y luego te vayas al siglo XIII y luego al XXI, ¿no? O sea, tiene que tener una secuencia. Y aquí en concreto le digo, el capítulo 3 debe ser el primero. Imagínate. ¿No? ¿Por qué? Porque es lo que contextualiza. Todo. Es lo que te da base. En general, ¿no? Aquí fui muy elegante, creo, porque digo, hay que tener cuidado con generar en el lector la sensación de presenciar muchos párrafos de copy-paste con referencia al final. O sea, en el fondo le estoy diciendo, hay que tener cuidado de no plagiar, camarada. Sí. ¿No? O sea, porque el copiar y pegar, aunque le pongas la referencia de donde la has sacado, eso es una colección de citas. Y si no, entre comillas, es textual, pues todavía peor, ¿no? Sí. Se tendrían que identificar los principales actores que trabajan los conceptos principales. En este caso, el concepto de política, el concepto de poder, el concepto de poder nacional, el concepto de geopolítica. Bueno, ¿quién lo trata? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Cómo se ordena? ¿Cuáles son las escuelas principales que trabajan sobre estos conceptos?
Hay que identificar sus posiciones y señalar una relación, una reflexión propia sobre los mismos. A ver, ¿quién es este señor? ¿Quién es esta señora? ¿Qué piensan? ¿De dónde vienen? ¿Cuál fue su contexto? Porque uno siempre piensa en base a su contexto. No es lo mismo escribir como Alfred Bach escribió huyendo del nazismo, yéndote de Alemania hacia los Estados Unidos porque te van a matar y porque no te gusta la situación, que estar en un campus de California en los años 60, fumando mota y siendo feliz en el mundo, y entonces que se te ocurran ideas sobre la igualdad de los seres humanos, ¿no? Como otros autores que reflexionan sobre la democracia hacían, ¿no? No es lo mismo estar en un contexto autoritario que en un contexto más permisivo. O sea, todos los contextos te generan una forma de pensar, unas preguntas que te haces, unas respuestas tentativas, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos de saber de qué estamos hablando, de quién estamos hablando. O sea, por ejemplo, aquí en lo de los conceptos pudo haber hecho, no sé, algo de originalidad, poner lo que dice en geopolítica Mackinder, otro autor, y después como mezclarlo y poner lo que para él es geopolítica basándose en lo que ellos dicen. Incluso cuestionarlo, ¿por qué no? O sea, el que un autor te diga lo que es geopolítica no necesariamente va a señalar que tú estés de acuerdo con él. De una forma teórica o práctica incluso. Te está definiendo de una forma de entender el mundo, ¿no? O sea, a mí hay una cosa que me llamó la atención mucho hace muchos años, que es ver un mapa desde la perspectiva del mundo, desde la perspectiva de Argentina. Que a ver si cuando tengamos el taller próximo lo busco y lo encuentro, no sé si lo voy a encontrar. Lo colgaron en un mapa que nos regalaron. Y desde la perspectiva de Argentina dibujan el mapa y ponen a Buenos Aires en el centro del mundo. Literal. Buenos Aires en el centro del mundo. ¿Eh? Caray, ¿cómo? Sí, pues, ¿por qué? Pero la pregunta es muy válida. ¿Por qué no lo vas a hacer? Sí. Tal y como está el mundo, pues hay una visión política detrás de esos mapas. ¿No? O sea, ¿por qué no lo puedes referenciar desde un lado o desde otro? Ajá. Ah, como así, ¿Eh? como este. Sí, por ejemplo, pero era más grandote. Más o menos así, pero era más grandote en el que Argentina se veía ahí en medio, ¿no? Y entonces, Ya. a partir de Buenos Aires, que era el punto central, efectivamente, y se veía todo, y ves el mundo distinto. Porque Sí. tú te estás enfocando desde una perspectiva o desde otra, ¿no? Entonces... No lo entendía, pero ahorita tiene sentido. Como, Sí, claro. sí, ya O vi. sea, estamos acostumbrados a visiones tradicionales del mundo, desde Sí. una perspectiva de otra, pero ¿por qué no se puede hacer de otra manera? Mm. Estamos, dependiendo del autor, nos va a decir que es importante conocer de geopolítica para saber los equilibrios que hay entre las diferentes potencias del mundo. Pues resulta que hay tres grandes potencias y el resto no pintan prácticamente para nada, pues ¿qué estás midiendo, no? Sí. Eso es una visión muy de la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? O sea, esa idea de el poder de cada estado como compitiendo contra los demás, bueno, eso es muy cuestionable, ¿no? Pero dependiendo de los autores que tú analices, pues va a ser más relevante o menos, ¿no? Pero bueno, regresando a esto. Se tendrían que identificar los principales autores, que trabajan los conceptos principales de política, poder, poder nacional, geopolítica, identificar sus posiciones, señalar una reflexión propia sobre los mismos. El discurso debe estar integrado, no debe de dar la sensación de que estamos dando saltos, ¿no? Como he dicho antes. No es conveniente casarse, fíjate que está entre comillas, con una definición. Lo que hemos dicho antes, me gusta este libro y ahí me quedo, ¿no? Sí. O yo voy a entender esto de esta perspectiva porque así es, porque lo dice el libro. Bueno, ¿y qué? O sea, ¿y quién escribe ese libro? ¿Y cuándo lo escribe? ¿Y por qué lo escribe? ¿Y en qué circunstancias? Claro, para poder replicar de una forma objetiva un concepto hay que conocer mucho. Y entonces pues hay que plantearse las preguntas desde aristas diferentes, por así decirlo, ¿no?
Pero ¿por qué no lo vas a hacer? No es conveniente casarse con una definición que puede ser la institucional, ¿no? O sea, en mi trabajo me dicen que esto es así, pasa mucho con los militares. A ver, la definición de poder nacional es esto. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no vamos a discutir sobre ese concepto? ¿Por qué no vemos las diferentes posibilidades? ¿Por qué no vemos si eso sigue sirviendo hasta hoy en día o es un concepto de guerra fría antiguo? ¿Me explico? O sea, como que se quedan con una idea y no llegan a cuestionar a más autores o no leen más de eso y como ya está y es una institución. Efectivamente. O sea, como si estuviera escrito en piedra. Efectivamente, ese es el punto. Entonces no hay que casarse con algo que está escrito en piedra, con la visión de una escuela. Se ha de abrir un abanico razonable de visiones alternativas, reflexionar, defender con claridad la selección de una forma de entenderlo o de otra, ¿no? O sea, hay que argumentar las cosas, pero bien. El marco teórico se ha de sentir reflejado a lo largo de la tesis, integrado. No es una cosa que se toca al inicio y luego se abandona. Este es un problema de esta tesis. O sea, tú dices, hablo de una cosa y luego la tesis va por otra. Relacionar el marco teórico con la investigación no es fácil a veces. Eso sí es cierto. Pero el punto es que si tú tienes una serie de autores, tu aportación está encasillada, está encuadrada dentro de esa discusión, o debería. Si tú haces una explicación de una serie de autores y luego te olvidas de ellos, o de los conceptos, pues eso es lo del cumplimiento, ¿no? Cumplimiento, pero además mal hecho. O sea, ¿por qué? Porque sí debería de haber una relación entre unos y otros al final, sobre todo. A lo mejor no durante todas las páginas, porque es cansado y reiterativo y un poco, ¿cómo se dice? Operable. Pero sí puedes rescatar y decir, a ver, este marco teórico con lo que yo he trabajado se relacionan en esto, ¿no? O sea, es un mismo trabajo, no son 2 o 3 trabajos que juntas. Es un mismo trabajo, con lo cual, igual que el cuerpo, ¿no? Tenemos diferentes órganos, pero están interrelacionados. La investigación también. ¿Ok? No sé si has ido alguna vez a un fisioterapeuta que de repente te duele un dedo, ¿verdad? Yo cuando me rompí el peroné, cuando estaba en rehabilitación, pues estaba intentando arreglar lo del peroné, ¿no? Y de repente me tocaba los nervios de por acá, ¿no? O sea, entonces, o los dedos del pie, por ejemplo, para el peroné. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto, no? Pues sí, claro, está interconectado. Entonces, una tesis, pues también, todos los elementos del trabajo deberían de estar interconectados. El trabajo aborda demasiados aspectos. Ya lo hemos dicho antes, no puedes tocar todo. Hemos de centrarnos en lo que nos interesa, ser precisos, porque si no estamos hablando de todo y no estamos hablando de nada. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Estamos hablando de todo y de nada, pues no. Como que no. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo en México y quiero hablar de la economía, no me puedo ir de repente a la economía de Brasil y explicarla a fondo y después volver a la economía de México. A no ser que hagas un análisis comparado de las dos economías. O sea, y dentro de México, pues no puedes estar hablando de todos los temas al mismo tiempo. Si estás hablando del tema económico, a lo mejor puedes abordar los temas sociales y políticos, pero de forma lateral. O de una zona en específico. O de una zona en específico, profundizando y viendo los diferentes aspectos. Pero no puedes tratar de analizar todo al mismo tiempo. ¿Ok? Y lo hemos de centrar en lo que nos interesa. O sea, no puede ser que nos dé la sensación de que es que no, este tenía 3 artículos o 3 trabajos de clase y entonces los contó todos y los hizo una tesis, ¿no? No, es absurdo. No hay recetas oficiales correctas, lo que decíamos de las definiciones, de no casarse con ellas. En relación a definiciones de conceptos, en un trabajo doctoral, es la discusión, la aportación del autor al conocimiento disciplinario lo que cuenta y es importante. Y aquí estamos viendo tesis de doctorado, pero en el fondo sirven para tesis de maestría y deberían de servir también para tesis de licenciatura. Por eso digo que en licenciatura no tiene sentido.
porque no hay madurez todavía, pero bueno. Y eso nos hace eterno. O sea, tú estás buscando un generalista que se sepa leer, escribir y analizar y pensar un poco, ¿no? En una licenciatura. Pero luego en un paso posterior, pues sí, hay que conocer lo que otros autores escriben sobre eso, ¿no? Y no hay algo que sea verdad absoluta. Ni siquiera es que el maestro me ha abordado la geopolítica desde un punto que yo... Así no nos lo explicó el maestro Gerardo. Bueno, ¿y qué? O así no nos lo explicó el otro maestro. El otro maestro lo explicaba de otra manera. Nos quieren confundir, hay un complot contra nosotros. No, es que pueden haber diferentes maneras de entender un fenómeno. ¿Por qué no? Porque nosotros pensemos, reflexionemos y nos posicionemos. Depende de la perspectiva y del ejemplo que se usa. Claro, pero en todo, o sea, en muchas cosas, pues hay formas de verlo, ¿no? Una de las riquezas de un trabajo de tesis doctoral es detenerse a discutir los conceptos, contrastarlos, argumentar la defensa de una opinión personal. O sea, no es una cuestión de juicios de valor, ya lo hablamos en la carta abierta al estudiante frustrado, ¿no? No es una cuestión de dar opiniones por darlas, pero hay que argumentar las cosas y tratar de demostrarlas, ¿no? Buena parte de las aclaraciones y digresiones deben de encontrarse en nota a pie de página. Ya lo he dicho antes. Sí. Y es muy importante, o sea, para eso están las notas a pie de página, no las podemos despreciar, porque estamos perdiendo, pues, una parte fundamental de la investigación, un espacio, una oportunidad que tenemos para poder explicar las cosas y no confundir. Porque las notas a pie de página sirven para liberar, para enriquecer, para que cuando tú estés leyendo el texto no tropieces. Porque a veces tienes que explicar algo con más detalle. Entonces eso se va a nota de pie de página. Porque si lo pusieras en el texto quedaría muy confuso además. Entonces está más rico bajándolo. Y yo cuando veo una tesis y no encuentro notas a pie de página ya sospecho. Ya digo, no, aquí no han trabajado lo suficiente. Hay que ordenar de forma adecuada el trabajo de lo general o particular. Fíjate la cantidad de veces que lo digo. Y eso es porque es muy importante y porque uno se va frustrando conforme va analizando el documento. Es que yo siento que lo general nada más es como en la introducción y para explicar un poquito, pero después tienes que poner tus ejemplos, tus puntos de vista, bueno, no puntos de vista, pero ¿cómo se? O sea, las partes de originalidad y así. O sea, no siempre puede ser como muy general si vas a tocar un tema. Claro. Yo siempre las tesis de maestría, por ejemplo, yo las dividiría en 3 capítulos sencillos. Una es, ¿qué dicen los autores sobre el tema? ¿Qué se está escribiendo sobre el tema? Una segunda es explicar, aterrizado, el territorio, la administración en concreto, el país, el problema, explicar el problema en general. Y un tercer problema es el aterrizaje concreto a lo que yo estoy aportando. A ver, mi trabajo de campo, mi investigación, ¿qué me está aportando? Que me relacione con el marco teórico y con el segundo descriptivo que explica el problema y la situación. Y eso es una tesis sencilla y clara de lo general o particular. ¿Me explico? De lo más general a lo intermedio a lo concreto que yo estoy aportando. Y que va relacionado con esa hipótesis. Se ha de cuidar la linealidad del discurso y la inexistencia de contradicciones, ¿no? A veces no nos damos cuenta y nosotros mismos nos contradecimos. Dando una clase, pues es normal que a veces digas una cosa y luego digas otra, ¿no? Y te pones en detenimiento y analizas y dices, uy, sí he dicho cosas que son contradictorias, ¿no? Porque no te me he fijado bien. Pero es que esto no puede pasar. Y a veces pasa. Muchas veces pasa. Escribes una cosa, luego escribes otra y no te das cuenta tú mismo Te contradices. que te estás contradiciendo. Para eso otra gente te lo tiene que leer y decirte, oye, aquí se te fue el avión, ¿no? Aquí te contradijiste, no sé, ¿no? Sí. Pero pues hemos de estar abiertos a darnos cuenta de los problemas que tengan.
A veces, muchas veces me pregunta la gente, ¿cuántas páginas para este trabajo? ¿O cuántas citas? ¿Qué más dan? No hay un número de páginas mínimo, máximo. No hay un número de citas en concreto, las que necesites, las que requieras. Las que no te lo hagan muy largo ni muy corto. Las que requieran, las exactas. ¿Y cómo se sabe eso cuando te pones en un trabajo? Hay revistas que sí te dicen tanto número de palabras, ¿no? Sobre todo en los periódicos, que tienen poco espacio. Hágame este tipo de análisis, este tipo de espacio, ¿no? Pero no hay un número concreto. A veces te lo agarra un editor y te reduce más las cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo hice un artículo sobre Honduras, ese que se publicó, y yo lo hice más largo, me lo agarró un editor y me dijo, no, mucho más corto, ¿no? Y le hice otra versión y todavía él me ayudó y quedó súper bien, pero porque en el fondo hubo una colaboración entre editor y autor, ¿no? Porque tú ya no te das cuenta de las cosas que tienes que quitar, o das por sentado. O yo, por ejemplo, me podía hablar de una serie de personas que para los hondureños en concreto eso era muy relevante, porque sí conocen a esas personas, pero para un brasileño le da igual. Le da igual quién son esas personas y no quiere perder el tiempo confundiéndose ahí. Pues había que quitarlas, ¿no? Es cuestión de ser capaces de discutir a las personas que han escrito sobre el tema. No es válido repetir de forma indefinida la cita sobre un mismo autor. O sea, de repente es lo que tú dices, me siento a gusto con este lo dice todo, este ya me resuelve el problema y ahí me quedo, ¿no? Bueno, pues no. Esa no es la idea de una investigación. Hay que ir viendo, porque además en los diferentes aspectos que vamos trabajando, pues van a haber personas que no solo opinan de forma distinta, sino que hacen aportaciones más claras o menos claras sobre algún punto. Por ejemplo, la PANI, en el libro este del Colegio de México, es mucho más detallada si te fijas en los primeros capítulos. En los últimos es mucho más general. Tardaron un chorro de años. Y entonces, un chorro de años, y pues no profundiza porque pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, ella se centró más a los primeros y luego pues hizo una cosa más general para los demás, ¿no? Pues hemos de complementar esos capítulos con otros autores, ¿no? Sí, como el de que es Estados Unidos. Claro, como el de que es Estados Unidos o otros textos que van analizando aspectos determinados. Porque es imposible tocar todos los aspectos. O sea, por ejemplo, ahora nos viene un tema en la clase muy complejo, que es Estados Unidos desde 1877 a 1920. A 1920. Pasaron un chorro de cosas. Estados Unidos estalló, ¡fua! Para bien, para ellos. Se dimensionaron en muchos ámbitos. El capítulo de 1820 a 1861 pues son 10 años menos, ¿no? ¿Verdad? Más o menos es el mismo periodo, sí, pero es más abarcable. ¿Me explico? Entonces, en este próximo capítulo pues debemos de buscarnos los diferentes temas que nos van a explicar la explosión de Estados Unidos. O sea, hay un ritmo de crecimiento, de aceleración del crecimiento muy distinto entre principios del siglo XX y finales del siglo XX. Aunque si tú te pones a estudiar un fenómeno concreto de cada año, de cada época, pues efectivamente sí te llevan páginas y páginas tratar de entender el fenómeno político, ¿no? O sea, alguien se te puede poner a hablar 500 páginas sobre el diferendo entre Hamilton y Jefferson. O sobre no solo John lo político, también lo económico, lo social. Todo. Es demasiado. Efectivamente. Entonces, bueno, para algunas cosas nos sirve, para otras hemos de buscar fuentes alternas, es lo que trato de explicar, ¿no? Aunque sea el mismo periodo de años que se analiza. Cada 50 años hago un capítulo, ¿no? Te puede servir para lo general en algunos sitios, pero no tanto a lo mejor en otros, porque necesitas saber más, necesitas detenerte más.
Por ejemplo, fíjate, la reducción de esta materia. Si la materia que ahora tenemos de Estados Unidos la diésemos solamente en un semestre, hay de dos alternativas. O les mando a leer a todos y les digo, hay un examen el último día. Léanse este texto, y suicídense de forma colectiva si quieren, pero ya. O es imposible explicarlo en clase. Me paso corriendo como un loco superficial. Por eso no puede uno descansar lo que dice el profesor solamente. Hay que saber leer los textos, porque en las horas clase, para que la gente te capte, tienes que tener una serie de... O sea, tienes que ser razonable. Si tú quieres que en un semestre se te explique toda la historia de Estados Unidos, incluso a nivel general, pues tienes que poner a los chicos a leer como locos. Este texto, porque en clase no hay tiempo, es imposible, materialmente imposible. Bien. Se ha de ser capaz de identificar la aportación original de los diferentes autores utilizados. ¿La aportación o las aportaciones? ¿Qué nos dice ese texto? ¿Qué nos está señalando? ¿Es relevante o no es relevante? Hemos de saber distinguir lo que se está diciendo. ¿Me explico? Si no, pues... Sí, o sea, un autor puede decir que algo es muy importante, pero para tu texto no es relevante. Bueno, pero independientemente de eso, al leer algo, hemos de saber qué está aportando. ¿Qué es lo importante de ese texto? Por eso los resúmenes son importantes, pero luego, cuando conozcamos la literatura, ¿es esa persona o fue otra anterior la que dijo eso? Entonces, conforme vamos conociendo más. ¿Ok? ¿Quién dijo qué en qué momento? Entonces, ¿está aportando algo o no está aportando nada? Cuando somos especialistas debemos de ser capaces de hacer eso. ¿Ok? Es un artículo, debemos de... Si el artículo está bien hecho, vamos a saber qué es lo que está aportando ese artículo. Puede ser el libro. ¿Eh? ¿El libro de la PANI qué está aportando? Bueno, pues un resumen, una síntesis, La superficie de la una historia. visión general. Que eso es muy importante para estudios de licenciatura. O para alguien que quiera adentrarse en un tema. No es necesario que estemos estudiando una materia. Esta mañana también le decía a una compañera tuya, ¿no? Digo, es que no tienes por qué... Dice, es que voy a esperarme en otra materia para aprender eso. Bueno, ¿por qué no te agarras el libro y te busco? Si te da curiosidad, lee, ¿no? Búscalo. Claro, hay poco tiempo, yo no entiendo, tengo muchas materias, muchas cosas que hacer. Sí. Pero sí. O sea, no tenemos que esperar a pasar un examen para podernos salir algo. Eso es a lo que voy. ¿Qué diferencia se encuentra entre seguridad nacional y políticas públicas? ¿Para qué sirve el gobierno si no es para gestionar los problemas de los ciudadanos? De hecho, los poderes ejecutivo y legislativo, ¿para qué sirven? No sé. Esto es lo que le estoy ya preguntando de fondo, ya no solo de forma. De fondo en este trabajo estoy diciéndole, a ver, distíngueme entre estos dos conceptos, ¿no? Si no parece que sean lo mismo, y es uno de los problemas, de hecho, de este tipo. No se utilizan frases como algunos autores. Algunos autores dicen... Especificar qué autor. Claro, se especifica y se discute, ¿no? Todo el mundo señala quién es todo el mundo. Todo ese tipo de frases, ¿no? Todo ese tipo de frases, pues no. ¿Quién concretamente? Aquí sí se acusa, ¿no? Aquí sí se señala y se pone el dedo. ¿Quién lo está diciendo? Otra vez, no se pueden tocar todos los temas que consideramos relevantes. Hemos de ordenar y centrar la tesis. Hemos de establecer la estructura suficiente e ir discutiendo capítulo por capítulo, buscando el objetivo de demostrar la hipótesis. Las conclusiones deben de encontrarse en función de ese objetivo. O sea, todo radica en base a lo que queremos demostrar. Todo tiene que girar en torno a ello, ¿no? Nos dicen, toda la vida de los demás gira en torno a ti. Bueno, sí, eso es feo. Pero en una tesis, todo tiene que girar en torno a la hipótesis. Básicamente, lo que vamos a demostrar.
Debería de quedar claro el diagnóstico del sector aéreo mexicano actual. La tesis debería de ir de eso. Bueno, la tesis iba de eso. De hecho, lo voy a hacer doctorado, ¿eh? Debería quedar claro el diagnóstico del sector aéreo mexicano actual para a partir de ese punto plantear preguntas y escenarios futuros. Si hablamos del sector aeroespacial mexicano, bueno, pues explícamelo. O sea, no me lo dejes sin hablar. Y luego ya iremos viendo para dónde va, ¿no? Debe precisarse con mucha claridad la definición de poder nacional y discutirla con otras definiciones relacionadas con el poder. Hay que ser exigente con la información que acompaña el trabajo. O sea, no puede ser de que dejemos así con superficialidades, con comentarios, ¿no? Con frases como algunos dicen, otros opinan y otros señalan, ¿no? Aquí hay una especie de metáfora que pongo, que yo creo que es muy ilustrativa y que es muy clara. Dice, es claro y agradable caminar por un bosque limpio, ¿verdad? No sé si has ido al monte alguna vez, pero cuando no hay maleza, se camina bien. Cuando tienes todo tipo de arbustos y obstáculos y te pinchas y te raspas y no sé qué, es mucho más incómodo, ¿no? Es claro y agradable caminar por un bosque limpio, sin maleza. Es confuso, cansado e inconveniente caminar entre las plantas bajas que te lastiman, que estorban. Y no necesariamente aportan algo en concreto, o sea, pues, no estás por esas plantas, estás pues, por el bosque, estás por hacer deporte, estás por caminar, excepto raspones. Hay que saber podar y eliminar cuando ello sea necesario y enviar a nota a pie cuando aclare o enriquezca ideas. Es decir, en un texto es lo mismo que el ir caminando al bosque. O sea, un texto no tiene que tener inconvenientes, no tiene que tener tropiezos. Si la cosa es relevante y nos estorba, mandemos la nota a pie de página, porque es útil, complementa, y si no, quitémosla. Hay que saber podar, cortar, limpiar el bosque, ¿no? O sea, no generar confusión con nuestro texto, sino generar claridad. Y luego digo, se requiere de orden en este trabajo. Está desordenado. Aparte de la descripción de diferentes informaciones, ¿en dónde se encuentra la aportación original de este trabajo? A ver, piensa, camarada, ¿dónde tienes tu aportación original? Eso debe de quedar claro desde el principio. ¿Qué estoy diciendo? ¿Para qué sirve lo que estoy escribiendo? ¿Por qué usted tiene que perder el tiempo leyéndome? O sea, todo eso, ¿no? Hay que centrarse en las preguntas propias y tratar de resolverlas. Eso permitirá crear un esquema mucho más ordenado. ¿Sí? En las preguntas propias, las preguntas son las preguntas de una investigación. O sea, ¿qué es lo que yo me pregunto en mi trabajo? Igual, no son las preguntas de política pública de qué se debería de hacer, es las preguntas sobre mi trabajo, igual que los objetivos. Los objetivos de una investigación son los objetivos de mi trabajo, ¿ok? No son los objetivos de política pública. ¿Qué pretendo yo con mi investigación? ¿Cuáles son mis objetivos? Mi objetivo no es cambiar el tráfico en la ciudad de Puebla. ¿Okay? Mi objetivo no es aplicar un modelo de desarrollo determinado. El objetivo de mi trabajo es demostrar esto y esto. Explicar tal. Que luego otros lo agarren o yo mismo lo agarre y me sirva como instrumento para poder cambiar una política pública, ok. Pero no estamos buscando eso. En este trabajo hay mucha información válida y útil, pero hay que crearlo en estructura conveniente en relación al objetivo. Lo que no tenga sentido hay que eliminarlo. Desde el principio hay que explicar la metodología de una forma completa. Claro. Las matrices de evaluación y las técnicas de análisis deben de quedar claras desde un inicio. Las herramientas que yo utilizo, a ver, ¿qué voy a utilizar? ¿Por qué? ¿Para qué? También lo que se busca, el objetivo. ¿Cómo se construyen los indicadores? ¿Cuál es la aportación original, no? Fíjate que siempre repito cuál es la aportación original. ¿Cómo se construyen los indicadores que voy a utilizar para demostrar la hipótesis? Y esto, lo que tú decías antes de Brasil y de México, ¿es un estudio comparado o es un estudio nacional?
Porque si es un estudio nacional, los países que quieras compararlo me los pones en nota a pie de página como mucho. Y si es comparado, entonces sí, pero vámonos a fondo. Yo me he encontrado unas comparaciones a veces que dices, no, hombre, ¿cómo puedes hacer esto? No, esto no es una comparación, no estás profundizando nada. Encontré una vez una tesis que trataba de comparar varios países. Yo de Rusia no entiendo nada, y Japón tampoco, pero de Barcelona sí, porque es mi pueblo. Y entonces hablaba una serie de cosas que eran absurdas, no eran reales. Porque se había basado en los otros autores que no conocía y que pues eran prejuiciosos y que además el que hacía la comparación no sabía. Pues si no te puedes meter en una comparación, no te metas. O conoces a fondo o no te metas. ¿Ok? Esa debe ser la racionalidad. Son relevantes y existen ponderaciones científicas significativas en las variables seleccionadas para medir el poder aéreo, o son ocurrencias, ¿no? Y si son relevantes y existen ponderaciones científicas, pues, pues entonces vamos a parar un momentito, que estoy cansado. Ok. Déjame descansar. Tú ya te vas a ir, ¿verdad? Sí, ya. Pues sí.